Pues ya estamos grabando. Bueno, el último día estábamos hablando del algoritmo que planteábamos para mochila. Perdón el mareo, aquí está, ¿vale? El algoritmo consiste simplemente en utilizar programación dinámica. La programación dinámica está hecha para los beneficios enteros, entonces lo que hacíamos era cambiar a enteros los beneficios, pero además redondeándolos de manera que haya menos beneficios distintos. Pero claro, con eso pierdes un poquito de precisión. Entonces, lo que nos estuvimos entreteniendo el lunes fue en hacer un poco el cálculo de cuánto aproxima este algoritmo, ¿vale? Este algoritmo dividíamos el beneficio por esta cantidad. Bueno, pues el beneficio era B sub I, pues ya veis que lo estoy dividiendo por, un segundo que cojo el lápiz, ¿veis? Aquí, o sea que estoy dividiendo. Luego estoy tomando la parte entera, pero estoy dividiendo por un R y ese R es pues epsilon B partido por 2N, ¿vale? Lo que hablábamos. Bueno, entonces hicimos un poco los cálculos, que no son muy complicados, pero quizás siempre despista un poco, de cuánto aproxima este algoritmo al óptimo, ¿vale? Entonces, fijaros, si no hubiera parte entera por defecto, si no tuviéramos que truncar, que redondear, pues bueno, entonces simplemente estaríamos cambiando de escala las cosas y saldría el mismo resultado. Pero el problema es que cada vez que redondeo, pues en cada una de las cantidades que luego sumo, estoy teniendo un error de hasta 1 por cada número que sumo, ¿vale? Al hacer esa truncación. Entonces esos unos se suman y por eso nos quedaba pues un error de redondeo que hay que compensar pues con un R lo suficientemente grande o pequeño según lo que intentemos, ¿vale? Entonces, bueno, os lo miráis, en la pizarra del otro día pues tenéis un poco un razonamiento sencillo, ¿vale? De cuánto aproxima este algoritmo y, bueno, aquí en las transparencias tenéis otro ligeramente distinto, podéis mirar cualquiera de los dos. Quizá el de las transparencias sea un pelín más complicado, pero pues utilizamos un R un pelín mejor, pero tampoco importa mucho, ¿vale? Es importante que entendáis todos cómo calcular el ratio de aproximación cuando lo que hace el algoritmo básicamente es aproximar números reales, ¿vale? Entonces tenéis que saber hacer vosotros el cálculo, pues si tengo un algoritmo que pues me da, a ver, en este caso estamos intentando maximizar el beneficio, ¿vale? Pues entonces tenemos que hacer el ratio, sería el óptimo partido por lo que hace este algoritmo, ¿vale? Que en este caso pues es pues la suma esta de xi por b sub i, ¿vale? Esto es lo que calcula. Yo lo he hecho maximizando los beneficios truncados, pero luego lo que me interesa a mí es saber con el problema original, pues eh, qué valor obtengo, ¿vale? Pues entonces esta división, ¿vale? Siempre es entre el óptimo y lo que me da el algoritmo. Pues cuando lo que hace mi algoritmo es básicamente truncar una solución real, pues tenemos que saber un poco aproximar cuánto pierdo, ¿vale? Como cuando se trata de maximizar, claro, pues perderé algo, ¿vale? El número que yo obtengo será un pelín más bajo, un pelín peor, y ese algo que pierdo, pues viene, claro, por la truncación, ¿vale? En cada número real que trunco, pues pierdo hasta 1, ¿vale? Entonces, saber hacer este cálculo porque es una pregunta bastante obvia en un examen sobre algoritmos de aproximación, ¿vale? Ya cuando lleguemos a la parte de ejercicios sobre algoritmos de aproximación, pues repasamos un poco, pero entre aproximar números reales y luego los algoritmos voraces, ¿vale? Que ya los veremos sobre todo cuando hagamos ejercicios en los que simplemente pues elijo pues si estoy maximizando el siguiente más grande y así, y si estoy minimizando pues el siguiente más pequeño, entre esos dos tipos de problemas ya casi salen un montón de algoritmos de aproximación y lo que hay que aprender bien es a calcular el ratio de aproximación de cada uno de estos algoritmos, ¿vale? ¿Alguna cuestión sobre esto? Bueno, pues si no lo habéis hecho, ya os digo, muy importante entender completamente cómo funciona este algoritmo de mochila, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir
con lo que nos queda, o sea, ya damos mochila por terminado, le echáis un vistazo y si hay alguna pregunta me lo comentáis en alguna de las siguientes clases o en la segunda hora de hoy. Nos quedan en algoritmos de aproximado 2 cosas de hacer, que son las que terminaremos hoy, igual hasta nos sobra tiempo. Nos falta un algoritmo, que es el de cobertura de vértices con pesos, que está basado en programación lineal, ya os sonará el método del simplex y todo eso. Vamos a utilizar, obviamente, la programación lineal como una caja negra, ¿vale? O sea, suponemos que ya sabemos pues, lo que hay que saber sobre programación lineal y cuánto cuesta resolver un problema de programación lineal, que se puede hacer en tiempo polinómico, y lo utilizaremos para hacer un algoritmo aproximado, pues para un problema de grafos, ¿vale? El de cobertura de vértices, pero ahora veremos que hay unos ciertos pesos además. Y luego ya el último que veremos es el problema del viajante, pero este va a ser el único resultado negativo, ¿vale? Es decir, esto va a ser una reducción. Vamos a razonar por qué no podemos aproximar TSP. Y ya con eso terminaremos el tema. Entonces vamos con la cobertura de vértices con peso. Un segundo, me lo voy a poner quizás aquí. Uy, no. Perdón. Bueno, espero que no se me haya cortado. Esto de los cables. A ver cuándo inventáis todo completamente inalámbrico, incluyendo ratones y de todo. Conexión eléctrica, etcétera. Bueno, pues lo que os decía. Vamos a hablar de cobertura de vértices con pesos. Lo voy a poner que se vea en toda la pantalla. Entonces, el problema lo vamos a resolver utilizando programación lineal. Ahora os explico cómo y vamos a conseguir una 2 aproximación, ¿vale? No es complicado el algoritmo, pero tiene la gracia de ser un método completamente distinto de los que hemos visto hasta ahora. Bueno, el problema de la cobertura de vértices con pesos es que tenemos pues, el grafo de siempre con sus vértices. Se trata de cubrir aristas, como hacíamos siempre. De cada arista hay que coger por lo menos un vértice. Pero además lo que tenemos es para cada vértice, ¿vale? Un peso. O sea, los vértices tienen peso, ¿vale? Los pesos están en los vértices. Claro, como en cobertura de vértices cogemos algunos vértices, ¿vale? Para cubrir todas las aristas del grafo, pues en lugar de ahora pensar en coger el mínimo número de vértices posibles, ahora lo que vamos a hacer es sumar los pesos de los vértices que cojo, ¿vale? Entonces va a ser como cobertura de vértices, pero en lugar de contar cuántos vértices cojo, intentando que sean pocos, voy a sumar el peso de los vértices que cojo, ¿vale? Entonces es encontrar un conjunto de vértices con el menor peso posible, ¿vale? Y por supuesto que sea un cubrimiento, es decir, de cada arista, uno de los dos por lo menos tiene que estar, ¿vale? O sea, es el típico de siempre, ya sabéis. Por ejemplo, esta estrellita, pues si fuera a contar el número de vértices, se cubre muy bien cogiendo pues, el vértice del centro, ¿vale? Pero si les ponemos peso, pues igual esto cambia ligeramente o no. Por ejemplo, pues si este vértice del centro tiene un peso demasiado grande, ¿vale? Ahora lo que escribo es el peso 10, pues igual me sale más a cuenta coger quizás estos 3 vértices que tienen 3 peso 1, ¿vale? Entonces el cubrimiento de menor peso pues sería coger estos 3. Tengo que cubrir las 3 aristas de este grafo y bueno, lo que pasa es que con 3 vértices me sale peso 3 y sin embargo cogiendo el centro de la estrella sería peso 10, que es más, ¿vale? Entonces el mínimo en este caso sería esos 3 que he marcado en rojo. Entonces, este problema obviamente es una generalización del cubrimiento de vértices. Lo que pasa es que el cubrimiento de vértices sería darle peso 1 a todos los vértices del grafo. Entonces, contar el mínimo número de vértices es el peso mínimo si todos tienen peso 1. Con lo cual, la generalización VC sería el caso todos peso 1. ¿Vale? Pero claro, el algoritmo que hicimos para vertex cover aquí no nos vale porque este problema es distinto, es más general. ¿Vale? En el algoritmo que hicimos, lo que hicimos fue una aproximación voraz. Íbamos cogiendo de la lista de aristas, si recordáis, cogíamos la primera lista, sus 2 vértices, y tachábamos todas las aristas que ya quedaban cubiertas. Y así lo hacíamos de manera voraz. Entonces, obviamente el algoritmo hacerlo lo podemos hacer, pero el razonamiento de cuánto aproximaba
ese algoritmo voraz ya no nos sirve cuando tenemos pesos. O sea, uno lo puede intentar recuperar y ves que te falla al intentar razonar que el peso que obtengas es suficientemente pequeño. No sale, ¿vale? Entonces, lo que sí que podemos decir es que lo que no se podía hacer para Vertex-Cover tampoco se puede hacer para este más general. Entonces, si Vertex-Cover no se puede aproximar al 1,16, pues Vertex-Cover con peso, VC tampoco. ¿Vale? Entonces, tenemos un problema que es como VC, pero más general. Lo que no puedes hacer con VC tampoco lo puedes hacer con él. Entonces, como no podemos aplicar el algoritmo que hicimos, el primero de todos de este tema, si queréis entreteneros en ver dónde falla el argumento, si queréis buscar dónde falla, ¿vale? O sea, el algoritmo se puede hacer, claro, es un algoritmo voraz, vais cogiendo aristas y podéis ver un poco de todo el razonamiento de por qué el número de vértices que cojo es como mucho el doble, ¿por qué no vale para que el peso que cojo es como mucho el doble? Incluso aunque lo intentéis apañar diciendo, hombre, pues voy a tener en cuenta el peso al elegir, ya veréis que no es fácil, no sale, ¿vale? Entonces, lo que vamos a es a cambiar un poco la aproximación y esta vez lo que vamos a hacerlo es como un problema de programación lineal, ¿vale? Fijaros que un poco lo que tenemos aquí, pues es que tenemos que tratar con el peso de cada posible conjunto, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, podemos asociar a cada vértice una variable que vale 0 si no cojo el vértice y 1 si lo cojo. Y jugar un poco con esta igualdad poniendo las x. Es decir, asociamos a cada vértice una variable que me dice si lo voy a coger o no, ¿vale? Por supuesto, si x sub es igual a 1 es cuando lo cogemos. Y entonces lo que tenemos que trabajar es, primero, hay que cubrir todas las aristas. ¿Qué quiere decir que cubro todas las aristas? Pues que si tengo una arista desde U hasta V, he tenido que coger o por lo menos U o por lo menos V. Si la variable X vale o 0 o 1, pues haber cogido por lo menos una de las dos es que la suma de X sumas X sub es mayor o igual que 1. ¿Vale? Puede ser 0, no cojo ninguno de los dos, pero entonces no estoy cubriendo la arista. Puede ser 1, he cogido uno de los dos, o puede valer 2, que es que he cogido los dos. ¿Vale? 1 o 2, los dos me valen. O sea que lo que necesito es que la suma de los dos X sea mayor o igual que 1. Esto tiene que ocurrir para cada arista del grafo. Entonces, el problema que necesito resolver es darles valor a las X, es decir si cojo o no cojo cada vértice, haciendo que para todas las aristas la suma de X sumas X sub sea mayor o igual que 1. Y además, intentando minimizar el peso de las aristas el peso de los vértices que cojo. ¿Vale? O sea que lo que tengo es como objetivo minimizar el peso de los vértices que cojo. Fijaros que simplemente sumar para todos los vértices, pues el peso por X sub, ¿vale? Si no lo cojo es 0 y si lo cojo es el peso. Y las restricciones son pues que todas las aristas estén cubiertas. Para cada arista V, X sumas X sub mayor o igual que 1. Y claro, la X es coger o no coger el vértice. Solo puede valer 0 o 1. ¿Vale? Si os acordáis algo de lo que visteis sobre programación lineal, esto era lo que se llamaba un programa entero, 0, 1. ¿Por qué? Porque el valor que le dejas tomar a las incógnitas solo puede ser o 0 o 1. Estos problemas no tenían una solución muy buena, ¿vale? El hecho de que la X solo pueda valer 0 o 1, pues en general, claro, si dejas poner cualquier ecuación, no es fácil de resolver, no hay soluciones rápidas. Lo que sabíamos hacer muy bien, y era la famosa programación lineal, es si en lugar de esto dejáramos que la X tomara cualquier valor, por ejemplo, entre 0 y 1. Eso sí que mejoraría mucho. Ahí sí que tendríamos pues, métodos varios, el famoso método del simplex, que funciona bastante bien en la práctica, e incluso métodos que oficialmente tardan tiempo polinómico. Pero el problema es que aquí solamente tenemos como valores posibles de X el 0 y el 1. ¿Vale? O sea, eso hace que un poco el resolver el cumplir las restricciones y
conseguir el óptimo de la función objetivo no es tan fácil. De alguna manera, como la x cambia abruptamente de valor, cambia de 0 a 1, no es fácil hacer razonamientos como paulatinamente se acerca al óptimo que yo quiero. Entonces, claro, lo que nos vendría muy bien es si cambiáramos y dejáramos que la x tomara cualquier valor entre 0 y 1. ¿Vale? Entonces tendríamos un problema parecido, pero no el mismo, ¿vale? En el que solamente he cambiado el valor que puede tomar la x. O sea, imaginaros que quiero conseguir el mínimo peso posible, como antes. Todas las aristas tienen que quedar cubiertas, eso le sigo llamando x más x sube mayor o igual que 1, pero la x pues, puede valer 0,2, 0,7, 0,9, 1, 0, ¿vale? Entonces, este problema sí que es programación lineal, lo que pasa es que no es el mismo que el de antes, claro. Yo lo que quiero saber es qué vértices cojo y cuáles no. Aquí lo que me va a dar como resultado esto es, pues, el vértice A, pues 0,5, el vértice B, 0,8, el vértice C, 1. Entonces yo tengo que interpretar eso como qué vértices cojo y cuáles no y ver a ver qué tal aproxima eso el óptimo. O sea, no es el mismo problema que antes. Pero lo bueno que tiene es esto, que al dejarle tomar valores a la X continuos, desde 0 hasta 1, ahí sí que tenemos algoritmos muy rápidos que resuelven esto, que encuentran el óptimo de este problema, no del original, pero de este. Este problema le llamamos relajado, ¿vale? Relajado pues porque el valor de X se relaja, puede valer cualquier valor entre 0 y 1. Entonces, el problema original obviamente es un caso particular, claro, es pues exigiendo algo más, ¿no? El óptimo de este problema, ¿vale? El mínimo peso, si permito que la X valga cualquier valor entre 0 y 1, es menor o igual, ¿vale? Menor o igual que el original. ¿Por qué? Claro, porque el original yo solo le dejo tomar valores a la X 0 y 1, ¿vale? Y aquí en el relajado dejo tomar muchos más valores. Entonces puedo conseguir valores más pequeños, ¿vale? O sea, el 0 y el 1 también valen aquí. O sea, el 0 y el 1 también están permitidos. Pero está permitido también 0,5, 0,7. Entonces, a lo mejor con 0,5, con alguna variable a 0,5 o a 0,7, llego a un mínimo más pequeño que el que conseguía permitiendo solo 0 y 1. Entonces, lo que yo sé es que el mínimo que yo consiga aquí es menor o igual que el original. ¿Vale? Bueno. Pero bueno, en cualquier caso, lo que yo necesito devolver no es ese mínimo, sino quiero saber qué vértices cojo y cuáles no, ¿vale? Entonces, en principio lo que quiero es que dar valores a cada vector que sean sí o no, 1 o 0, ¿vale? Y lo que tengo, si he resuelto este problema, son valores entre 0 y 1. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo uso la relajación para aproximar el original? Tengo que decidir con qué vértices me quedo y cuáles no. Bueno, uno puede pensar diferentes cosas, pero la cuestión es que, claro, si yo lo que necesito es para cada vértice un valor que sea o 0 o 1 y lo que me va dando el problema este relajado es una solución óptima con valores por aquí en medio, ¿vale? Pues tengo que decidir esos valores cómo los convierto en 0 o en 1, ¿vale? Entonces, bueno, pues una idea inicial que uno podía probar es decir, bueno, pues mira, los valores pequeños llévatelos a 0 y los valores grandes, llévatelos a 1. Pues eso es más o menos lo que vamos a hacer y a ver qué pasa, ¿vale? O sea, voy a convertir los valores hasta 0,5 en 0 y hasta 1, de 0,5 a 1 en 1. Bueno, el 0,5 ahora miramos cuál de los dos lo mismo nos da, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es esto. Primero, cogemos el problema, ¿vale? Resolvemos el programa lineal de relajación, es decir, el mismo, pero permitiendo que las X valgan entre 0 y 1, ¿vale? A eso le llamamos X gorro, ¿vale? O sea, estos son una serie de valores que te dicen, por ejemplo, si tuvieras 3 vértices, ¿vale? Pues lo que te devolvería este problema, pues es qué valor que X le doy a cada uno de esos 3 vértices. Pues, por ejemplo, al primero 0,3, el segundo 0,7, perdón, bueno, 0,7 y el tercero un 1, ¿vale? Entonces, esto sería el X gorro, por ejemplo, que me devuelve mi algoritmo de programación lineal, que ya os digo que es bastante rápido, luego lo recordamos.
Entonces, una vez que tengo esto, ahora yo quiero saber con qué vértices me quedo. Pues entonces lo que voy a hacer es, me voy a quedar con los que valgan mayor o igual que un medio, mayor o igual que 0,5, ¿vale? Si vale mayor o igual que 0,5, lo cojo. Y si vale menos de 0,5, no lo cojo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí yo me quedaría con los vértices, pues si este es el 1, el 2 y el 3, pues con los vértices 2 y 3, ¿vale? Este sería el conjunto U. Los dos vértices que en el problema relajado me ha salido valor de la X mayor o igual que un medio, ¿vale? Bueno, pues bien, es una solución, pero la cuestión es esto que cómo de lejos se queda del óptimo, ¿vale? El óptimo sería el peso máximo, perdón, el peso mínimo, estoy yo. El óptimo sería el peso mínimo pues, de diferentes subconjuntos de vértices que cubran todas las aristas, ¿vale? O sea, es importante siempre el tener las ecuaciones que te dicen que estoy cubriendo todas las aristas. Pues vamos a intentar razonar que estos vértices que saco, cogiendo los que la solución del problema relajado es mayor o igual que un medio, ¿vale? Pues voy a ver que solo con esos, como mucho, tengo el doble del peso mínimo. Fijaros, claro, este doble aquí claramente está relacionado con este un medio. Lo que pasa es que luego ahora intentamos razonar un poco cómo funciona, pero básicamente también os digo que cambiar ese un medio por cualquier otro valor no funciona, ¿vale? Luego lo pensamos un poco. Entonces vamos a ver por qué si he cogido los que tienen respuesta mayor o igual que un medio, cuando permito respuestas entre 0 y 1, pues justo el peso que obtengo es como mucho el doble del óptimo, ¿vale? El doble del mínimo. Es relativamente fácil, simplemente recordando un poco la relación que hay entre el problema original y el relajado, ¿vale? En el relajado permito más valores de la X, con lo cual llevo a valores más pequeños, ¿vale? ¿Cómo de buena es esta aproximación? Bueno, pues lo que ocurre ahora con lo que viene a continuación es que es un razonamiento bastante sencillo de inecuaciones, pero al final a lo mejor si ahora escogéis vosotros el algoritmo mientras yo os explico el razonamiento y lo intentéis hacer vosotros, casi hasta lo entendéis mejor, porque esto de las cotas, pues las que mejor entiende uno son las propias, pero bueno, os cuento. Tenemos la solución óptima, que es la que no sé cómo encontrar, ¿vale? Esta es la óptima. Como siempre, C sin gorro ni nada, ¿vale? Este es el óptimo. Y por otro lado tengo lo que me da mi algoritmo, ¿vale? Entonces, vamos a coger a X gorro le llamamos a la solución óptima para el problema lineal de relajación. Recordad que aquí este X gorro pues puede tomar valores entre 0 y 1. ¿Vale? Y de aquí es de donde sacamos la solución de mi problema, de mi algoritmo aproximado. Entonces, esta sería la solución óptima del problema relajado, ¿vale? Porque todavía le estoy dejando tomar aquí valores entre 0 y 1. ¿Vale? O sea, esto es el óptimo del relajado. Este no, en principio no es el que me interesa, pero lo voy a utilizar en mi razonamiento para intentar comparar lo que me devuelve mi algoritmo y la solución óptima, ¿vale? Lo que me devuelve mi algoritmo, bueno, vamos a ponerlo antes, lo que me devuelve mi algoritmo, pues sería la suma cuando el X gorro de V es mayor o igual que un medio y menor o igual que 1, ¿vale? Esto es lo que me devuelve mi algoritmo. Esto es lo que llamaríamos C gorro, ¿vale? Como me estoy quedando con el conjunto de vértices que tienen la X entre un medio y 1, pues esto es lo que me devuelve mi algoritmo, mi C gorro, ¿vale? Entonces, claro, mi objetivo es acabar comparando este C gorro con el C, ¿vale? De hecho, como estamos minimizando, pues mi objetivo sería intentar aproximar C gorro partido por C, ¿vale? O sea, el óptimo y el C gorro, ¿vale? Entonces, primero vamos a empezar un poco comparando el óptimo con el Z este, el óptimo del relajado. Como resulta que el cubrimiento es una solución posible del programa de programación lineal, es una solución posible en la que siempre tiene que ser o 0 o 1, ¿vale? No admito valores intermedios. Claro, al conseguir el mínimo de todos, puede ser mejor, porque permite otros valores, ¿vale? Permito valores 0,5, 0,7, con lo cual Z es por lo menos tan bueno como el óptimo.
claro, pero z no me vale porque aquí hay números entre 0 y 1. Vale. Entonces, hemos comparado ya z con el óptimo. Ahora lo que vamos a hacer es lo que me devuelve mi algoritmo, que es eso de quedarme con los que tienen valor mayor o igual que 1/2, compararlo con z. ¿Vale? O sea, ya tenemos comparado el óptimo con z, ahora vamos a comparar el c gorro con z. Esto es lo que hacemos a continuación. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues hemos hecho redondeo. Nos hemos quedado con los que tienen peso mayor o igual que 1/2. Vamos a ver un poco que de aquí sale que el peso del conjunto que he cogido es menor o igual que el doble. Ya se va viendo que este 1/2 tiene que ver con el 2 de ahí. ¿Cómo lo hacemos? Pues es bastante fácil. Lo primero, cualquier cubrimiento, perdón, el conjunto que yo cojo, ¿vale? Que es el óptimo del relajado, pues tiene que cumplir que la suma de los x gorro de u más x gorro de v, es mayor o igual que 1, porque eso se lo he pedido para cada arista, ¿vale? Entonces, fijaros, si me quedo dentro de este conjunto con los que tienen x gorro mayor o igual que 1/2, ¿vale? Fijaros que si tiene mayor o igual que 1/2, pues si he cogido, para que sea x gorro de u más x gorro de v mayor o igual que 1, por lo menos uno de los dos tiene que ser mayor o igual que 1/2. Porque si los dos fueran menores que 1/2, me saldría menos de 1. ¿Vale? Si x gorro de u es 0,5, perdón, si x gorro de u es 0,1 y x gorro de v es 0,2, no suman 1. ¿Vale? Entonces, en todas las aristas me he tenido que coger por lo menos uno de los dos. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque si la suma mayor o igual que 1, por lo menos uno de los dos es mayor o igual que 1/2. Puede ser que los dos sean mayores o iguales que 1/2, pero lo que no puede ser es que los dos vértices de la arista tengan x gorro menor que 1/2, porque entonces sumaría menos de 1 y no cumpliría esa condición. ¿Vale? O sea, al menos uno es mayor o igual que 1/2, con lo cual el conjunto que me he cogido, los que son mayores o iguales que 1/2, cubre todas las aristas del grafo. ¿Vale? O sea que U es un cubrimiento. Vale como cubrimiento. O sea que fijaros que como lo he obtenido cogiendo de la solución óptima del relajado, los que cumplen que son mayores o iguales que 1/2. Pues aquí lo que me aseguro es que con esos estoy cubriendo todas las aristas del grafo. Una vez que tengo que es un cubrimiento válido, ahora vamos a ver cuánto pesa. ¿Vale? Vamos a comparar el peso de ese cubrimiento con Z. ¿Vale? Z ya os digo que es el óptimo del relajado. ¿Vale? O sea, Z es el óptimo del problema relajado. ¿Vale? Entonces, eso quiere decir que este es el mínimo posible si dejo que los X gorro pues valgan entre 0 y 1. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que lo que me estoy quedando como cubrimiento son los que tienen valor de X gorro mayor o igual que 1/2. Entonces, fijaros que la suma de todos con su X gorro es, por supuesto, mayor o igual que solo las que son mayores o iguales que 1/2. ¿Vale? Y ahora, cada una de estas es mayor o igual que 1/2, con lo cual esto es mayor o igual que sumar el peso multiplicado por 1/2. ¿Vale? O sea, simplemente utilizando X gorro mayor o igual que 1/2. ¿Vale? O sea que estoy en el fondo, estoy sumando la mitad del peso, ¿vale? Por lo menos estoy sumando la mitad del peso de los vértices que cojo. Vale, pues esto es lo que quiero. O sea que es el peso de los vértices que estoy cogiendo multiplicado por 1/2. ¿Vale? Por eso resulta que Z es mayor o igual que 1/2 del el valor que calcula mi algoritmo. O sea que lo que hemos visto aquí es que Z es mayor o igual que 2 veces el valor que me devuelve mi algoritmo. Pero claro, es que antes habíamos visto que el óptimo es mayor o igual que Z, ¿vale? Entonces ya tenemos controlado cómo el óptimo tiene que ser por lo menos Z, ¿vale? Y mi algoritmo, como mucho, me devuelve, perdón, aquí
Disculpad, esto era un medio. Mi algoritmo, como mucho, me devuelve, pues, 2z, ¿vale? Ya puedo comparar los dos, ¿vale? Lo que a mí me interesa es controlar cuánto vale C gorro partido por C, ¿vale? Con esto ya lo podemos hacer y entonces lo que tenemos es que C gorro es menor o igual que 2z y 2z menor o igual que 2 veces el óptimo, ¿vale? Con lo cual, C gorro partido por C es menor o igual que 2. Ya tenemos una aproximación, que es una 2 aproximación, ¿vale? Entonces aquí, pues yo creo que toda la, no sé, el conseguir este ratio de aproximación, pues yo creo que complicado no es. Toda la gracia está en esta cadena de ecuaciones, en esta segunda, en la que comparo un poco el óptimo del problema de relajación con el peso de los que tienen de los que tienen X gorro mayor o igual que un medio, ¿vale? Le echáis un vistazo y si no lo veis claro me preguntáis, ¿vale? Pero un poco la lógica del asunto es que lo que estoy haciendo es un poco lo contrario de lo que hicimos en el problema de mochila, ¿vale? Aquí tenemos un problema y los valores posibles son 0 y 1 y eso no me acaba de funcionar. Me funcionaría mejor para obtener el óptimo, permitir que los valores pues fueran números reales, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Pues claro, resuelvo el problema pensando que los valores puede ser cualquier número real y ahora necesito ajustarlo, esa solución, a ver qué me dice sobre el problema en el que solo permitía valores enteros, ¿vale? Entonces, para hacer ese ajuste, digo, pues tengo que la solución final, que vale entre 0 y 1, pues convertirla en ceros y unos. Pues si lo hago un poco también, pues por truncación, por ajustar esos valores reales a enteros, pues me quedo hasta medio un 0 y de medio a 1 un 1, ¿vale? Pues ahora tengo que comparar cuánto vale el peso de esa solución, ¿vale? Comparado un poco con lo que me daba el problema con valores reales, ¿vale? O sea que es un poco, tiene una lógica parecida al problema de la mochila en el sentido de, pues es un cambio, en este caso de enteros a reales, pero va un poco en dirección contraria. En el problema de la mochila lo que nos pasaba es que con valores enteros pues lo que hacíamos era recorríamos todos los valores enteros, ¿vale? De los beneficios de la mochila. Entonces, lo que nos interesaba pues era que esos beneficios pues no fueran demasiados porque si había muchos beneficios distintos tardábamos más tiempo. Entonces hacíamos un ajuste de los beneficios que yo tenía, cambiarlos de escala para que correspondieran a unos cuantos enteros y es posible pocos, ¿vale? Aquí es un poco al revés. Yo parto de que mis soluciones posibles son enteros. Pero resulta que para encontrar bien el óptimo, pues me vienen muy bien los algoritmos que me permiten ajustar números reales y encontrar el óptimo, ¿vale? Bueno, simplemente recordamos un poco el tiempo que nos costaba ejecutar el algoritmo anterior, ¿vale? Bueno, vamos a un segundo que vuelvo al algoritmo, aquí mareando. Este es el algoritmo, ¿vale? Entonces, el tiempo que tarda aquí, sobre todo, es este. ¿Cuánto me cuesta calcular una solución óptima, ¿vale? Pero la programación lineal ya la hicisteis el año pasado, o por lo menos la mencionasteis, no sé cuánto meteríais. Hay incluso algoritmos en tiempo polinómico, no son muy conocidos, es el algoritmo de Karmakar, y no son muy conocidos porque no se usan tanto, porque resulta que existe un algoritmo que es el simplex, que aunque en el caso peor parece que no es tiempo polinómico, pero ese caso peor pues no ocurre habitualmente. Entonces se utiliza más el simplex que el Karmakar, porque el Karmakar dentro del polinómico es un polinomio grande, ¿vale? Es polinómico lento. Pero en cualquier caso, no nos vamos a meter en estos detalles. Lo importante es que podemos aproximar en tiempo polinómico el problema anterior, porque el principal paso pues era la llamada a resolver un problema de programación lineal. Pues esa solución del problema de programación lineal la podemos hacer sin problemas en tiempo polinómico, ¿vale? ¿Alguna pregunta o cuestión sobre esto? Bueno, pues me quedan unos minutillos. Os voy a adelantar lo que vamos a hacer después del descanso. Entonces, todo esto han sido
1, 2, 3, 4, 5 algoritmos aproximados, ¿vale? Más o menos, pues estos dos eran voraces. Bueno, luego haremos un repaso. El TSP métrico era un poco más algoritmos de grafos, ¿vale? Spanning tree, circuito euleriano, ¿vale? Y luego el de mochila y el de cobertura de vértices con peso tenían que ver un poco con aproximar números reales, ¿vale? En una o en otra dirección. El último que nos queda ya no es un algoritmo, sino que es una reducción, pero una reducción muy sencilla que justifica por qué TSP no se puede aproximar a ninguna constante, ¿vale? Recordad que el TSP que sí aproximamos tenía el apellido de métrico. ¿De qué iba esto? Pues lo recordamos. El problema de TSP en general pues era que teníamos las ciudades y la matriz de distancias y queríamos encontrar un recorrido por todas las ciudades sin repeticiones y distancia total la mínima posible, ¿vale? Entonces, bueno, lo que ya repasamos en la primera versión es que estaba resuelto óptimamente para un poquito menos de 100.000 ciudades, usando heurísticas para millones. Y ya lo habíamos comentado que la desigualdad triangular no tiene por qué ser cierta. Y aquí teníamos los ejemplos que ya mencionamos. A mí me gusta sobre todo el del precio, ¿vale? Si contáis el precio de los billetes, obviamente conseguir un recorrido, pues dar la vuelta al mundo pasando por estas 20 ciudades, ¿vale? No tiene que ser, no tiene que cumplir esas distancias la desigualdad triangular. Resulta que a lo mejor volar de Madrid a Nueva York es muchísimo más barato que volar de Madrid a Tenerife y de Tenerife a Nueva York, ¿vale? Entonces, perdón, mi ejemplo no ha valido. Vamos a cambiar el ejemplo. Volar de Madrid a Nueva York y de Nueva York a Los Ángeles, estoy... Yo creo que puede ser más barato que volar de Madrid a Los Ángeles. Porque, sobre todo, vamos a coger si cogemos un aeropuerto más pequeño, volar de Madrid a San Diego definitivamente es más caro que volar de Madrid a Nueva York y de Nueva York a San Diego, ¿vale? Entonces, hay muchas distancias que no tienen por qué cumplir esta desigualdad triangular. Entonces, vamos a preocuparnos de ese problema del viajante, ¿vale? Tenemos una serie de distancias, tenemos toda la matriz, quiero encontrar un recorrido por todas las ciudades lo más corto posible, pero no tengo la desigualdad triangular. Entonces, vamos a conseguir en este caso demostrar que es imposible hacerlo con un ratio constante, ¿vale? Me da igual qué constante. Coja la constante que coja, si lo consiguiera resolver, pues habría resuelto un intratable, ¿vale? O sea, hasta ahora hemos visto aproximaciones constantes, aproximaciones todo lo pequeñas que yo quiera, en el caso de la mochila, y para TSP, imposible con ninguna constante, ¿vale? Por supuesto, siempre asumiendo pues lo que siempre asumimos, que existen los intratables, que todos los que hemos visto en el primer tema y nos hemos ido encontrando en el resto de los temas son intratables, ¿vale? Pues el problema, pues el hamiltoniano, mochila, un montón de problemas que el primer tema clasificamos como intratables y realmente son intratables, que es lo mismo que decir P distinto de NP, pues no se puede aproximar TSP para ninguna constante, ¿vale? Entonces, esto es lo que hacemos ahora después del descanso. Vamos a hacer un razonamiento. ¿Qué tipo de razonamiento? Pues un razonamiento tipo reducción, ¿vale? Pues como el hamiltoniano, el circuito hamiltoniano, yo sé que es intratable, pues lo que voy a hacer es decir, mira, voy a hacer un algoritmo para el circuito hamiltoniano que utilice una aproximación, ¿vale? Una aproximación de, pues, el grafo que sea, a lo mejor no es el mismo, lo que sea, de algo de TSP, ¿vale? Una entrada, pues no sé, algo con una serie de ciudades, lo que sea, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Si consigo hacer todo esto eficientemente, es decir, convertir la entrada de HAM en una entrada de TSP y tal, pues si la aproximación de TSP me da mi respuesta, pues es imposible que esta aproximación de TSP la pueda hacer muy rápido. ¿Por qué? Pues porque si esto fuera rápido, todo el algoritmo para circuito hamiltoniano sería eficiente y eso
sabemos que no puede ser, porque el circuito hamiltoniano es intratable. Entonces lo vamos a hacer en plan reducción, ¿vale? Pero la reducción va a ser pues desde circuito hamiltoniano hasta pues utilizando una aproximación de TSP. La aproximación tiene que ser constante, pero me da igual que constante. Aunque sea una constante fija, ya me vale. Bueno, pues lo hacemos después del descanso. Voy a cortar ya la grabación. Un segundo.